Bien. Voy a plantear, recuerden que seguimos con Freud, habíamos visto las dos tópicas, ¿sí? El consciente, inconsciente, preconsciente, el yo, el ello y el superyo, ¿sí? Y hoy vamos a ver cómo es el proceso biológico que va a plantear Freud y cómo se va a ir dando a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo del desarrollo del niño, ¿sí? Por un lado vamos a tener este, tres etapas fundamentales en la niñez y una que se va a determinar que es la genitalidad que va a tener que ver con la genitalidad adulta, ¿sí? Le va a llamar fases psicosexuales porque va a haber una predominancia de un órgano, ¿sí? Donde la excitación va a predominar en ese órgano. No quiere decir que cuando hablamos de sexual estamos hablando de relaciones sexuales ni actos sexuales, sino que estamos hablando de etapas donde hay un conflicto psíquico relacionado con esto, con lo oral, lo anal, lo fálico. Y que tiene que ver con procesos biológicos que van acompañados con procesos psíquicos. ¿Sí? ¿O no? Como en el caso de Roberto, vamos a ver que los procesos biológicos van por un lado y por el otro lado van los procesos psíquicos. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos, primero que nada, el niño, habíamos dicho, cuando nace, ¿sí? Estamos en una etapa oral. La etapa oral va más o menos de los 0 al año y medio, más o menos, ¿sí? Recuerden que los tiempos son relativos, sobre todo en el crecimiento de los niños, son muy relativos. Y aparece esto, ¿no? Lo primero que vamos a ver es que el niño tiene un dualismo pulsional. ¿Qué quiere decir esto del dualismo pulsional? El niño cuando nace, para decir Freud, recuerden el concepto de pulsión, que es la energía, la fuerza de empuje, va a decir que vamos a tener dos pulsiones. Una pulsión de autoconservación, que habíamos hablado algo en la clase pasada, y una pulsión sexual. Cuando el niño nace, el niño llora. No sabemos por qué llora, pero llora. Hace un llamado. Este llamado lo que busca es una respuesta del mundo externo, ¿sí? Ya sea de la madre o del cuidador o de la enfermera o de quien sea. Entonces, lo que va a decir Freud es que cuando nacemos hay una pulsión de autoconservación, algo así como la necesidad o de ser alimentado. Es medio raro, ¿no? Porque necesitamos sí o sí del otro. Entonces, sentimos un malestar, ¿sí? Entonces viene la mamá o el médico y le dice, bueno, tiene que darle el pecho a su hijo o hija o le dan una mamadera o lo que sea, ¿no? Entonces, satisface esa pulsión de autoconservación. Pero inmediatamente va a decir Freud que queda ligada a la pulsión sexual. ¿Cuál es la pulsión sexual? Es que también, está bien, la leche, por ejemplo, lo que hace es calmar el malestar, pero también lo que hace es generarle placer. El contacto, va a decir Freud, de la boca con el pezón o con la mamadera, ¿sí? Lo que le va a generar al niño y la succión de la leche y el pasaje de la leche por su... Recuerden que es todo la primera vez que le está sucediendo al niño, le va a generar placer. Y entonces nunca más va a quedar, se va a desunir la pulsión de autoconservación con la pulsión sexual. ¿Qué quiere decir Freud con esto? De que si ustedes yo les daba este ejemplo, creo, ¿no? La semana pasada era, si ustedes tienen que comer alimento balanceado tipo perro todos los días, ¿pueden comer alimento balanceado tipo perro todos los días? No. O sí. Algunos te va a decir sí, porque la verdad que no, ni me interesa la comida. La verdad que estaría bueno, porque en realidad uno no tendría que cocinar, directamente va, te sirve una porción y come. Estaría bueno en realidad poder hacerlo. Pero en realidad no podemos porque tenemos muy divinizada la comida. Porque a nosotros la comida en general nos produce placer. ¿No? En general a casi todo. Entonces, lo que esperamos es llegar el fin de semana y comer algo rico, ¿no? Algo que nos guste. Entonces, fíjense que lo que de autoconservación no tiene nada, porque muchas veces eso que comemos rico es lo menos saludable que hay. Fíjense que el fin de semana, cuando comemos rico, es lo menos nutritivo y saludable.
comemos frito, comemos pesado, tomamos, comemos azúcares, ¿no? Lo menos nutritivo que hay es lo que hacemos, ¿no? Comer carbohidratos a full, ¿no? Entonces, nunca más la pulsión sexual va a quedar separada, la autoconservación va a quedar separada de lo sexual. Siempre lo que vamos a seguir en búsqueda de un placer. Por eso decíamos que el niño cuando nace, el niño nace puro ello, bajo el principio del placer. Recordemos que las características del ello es que es el principio del placer, pero también que tiene ciertas leyes que son propias de el inconsciente, pero que tienen no representación cosa, no tiene palabras, ¿sí? Hay una representación eh, es atemporal, las cosas están libres, no están ligadas a nada, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de que hay una organización pulsional anárquica, anarquista, ¿sí? Todo puede ser todo, todo se puede dar en todo momento, ¿sí? Este, y no hay diferenciación entre yo y mundo externo. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron Roberto? Creo que todos vieron hoy un poco el caso Roberto, o ayer o anteayer, han visto un poco el caso Roberto. Vieron que el caso Roberto lo que plantea es esto, ¿no? Hay una indiferenciación entre su mundo interno y el mundo externo. Entonces el lobo es él es los aspectos buenos y malos, la mamadera es él, la arena es él, todo es él. ¿Por qué? Porque el niño cuando nace no tiene concepción de otro, ni de yo, no hay yo. Entonces Freud va a decir que esta etapa le va a llamar un periodo o etapa autoerótica. Autoerótica pensando de que no hay yo, solamente hay mundo. En el mundo no hay una relación con el mundo externo, porque todo es un mundo, ni interno tampoco. Es un mundo donde todo está mezclado, ¿sí? Que es muy propio, lo hablábamos, de algunos procesos psicóticos, no de todos, pero sí de algunos procesos psicóticos. Pero fíjense que yo les ejemplificaba con esto de el juego de infantil, ¿no? De dónde está el bebé. ¿Se acuerdan que yo decía, si yo me tapo a un bebé a esta etapa, yo me tapo la cara, para el bebé yo desaparezco, porque él no puede concebir de que este es mi pelo, ni que con lo que me estoy tapando son mis manos. Yo para el bebé desaparezco. Entonces cuando aparezco de repente es como magia para él. Vieron que se sorprenden y se ríen. Este, ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo de eso que todavía no está procesado. No hay algo así como un cuerpo, no hay algo así como un objeto externo. Yo les daba este ejemplo en la clase. ¿Vieron que Roberto le agarra la mano a la psicóloga y la utiliza como si fuera una extensión de sí mismo a la mano, ¿no? Agarra una cosa así, ¿no? Eso que hace es porque no puede simbolizar de que esa mano no es propia. Esa mano, eso que utiliza como prolongación de su propia mano, no deja de ser propio, no deja de ser propio de su mundo. No hay diferenciación entre el mundo externo, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Etapa muy primaria. No hay representación palabra. Yo les decía hoy, ¿no? Por ejemplo, en el práctico, les decía, bueno, cuando hablamos, decimos, bueno, ¿qué es para ustedes? Cuando yo digo la palabra facultad, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? A ver, Uy, ¿cómo? estudiar, No te entendí nada. Perdón, estudio. estudio, Estudiar, A mí estudio. también, ¿Qué más? estudio. ciudad, Estudio. ¿Ah? Livros, professor, estudio, sala. Salas, ¿no? un, un Computer. hombrecito que se llama Fernández, que le tengo acá en la heladera, no me olvidarme de él. Fernández, te tortura, es tu super yo externo. No, no me tortura, Este, me cae bien, ¿no? Por eso le tengo acá en la heladera. bien. Lo tenés ahí para abrir. Bueno, bien.
¿no? Es todo eso. Si ustedes tienen que asociarlo con un color, ¿con qué color asociarían las vacunas? Verde. A mí azul. ¿Ah? Azul. Azul. ¿Por qué azul? No sé. Gris. Gris. Blanco. Bien, Gris y, blanco. gris y verde. Gris y verde. ¿Por qué gris y verde? Ah, ¿por qué verde para mi esperanza y gris? Porque a veces ni es negro ni es blanco. Los dos. Bien, pero está bueno. Sí, sí. Como que está, uno no sabe bien ahí qué color ponerle, ¿no? Pero el azul generalmente todos están de acuerdo porque el cartel es azul, ¿no? El cartel de la Barceló es azul. Pero fíjense esto, cómo una palabra asocia, una sola palabra significa múltiples cosas. Una sola palabra representa a todo eso. Si ustedes tuvieran que pensar en objetos y representar, imagínense que cada vez que piensan en facultad, dicen facultad, no se les viene la palabra facultad, se les viene sillas, profesores, libros, se les vienen puertas, se les vienen colores, se les viene. Sería como mucho, ¿no? Sería como que perder mucho tiempo pensando en objetos. Entonces en este momento no hay representación palabra. No hay palabras que representen procesos simbólicos necesarios para entender que hay un mundo externo. ¿Sí? Solo hay mundo interno. Y lo que está afuera es parte del mundo interno. El niño no se relaciona con una madre, se relaciona con un pecho, se relaciona con un ojo, capaz, ¿sí? No se relaciona con la madre completa. No hay algo así como madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque tampoco hay cuerpo. ¿Sí? Yo les decía que esto es propio, lo vamos a ver mucho en los procesos psicóticos, ¿no? Sobre todo en los procesos desestructurados, ¿sí? Que no están medicados, por eso lo vamos a ver mucho en los vagabundos, ¿sí? Vieron que los vagabundos viven muy abrigados en verano y en invierno. Muchos de ellos son psicóticos, entonces, ¿qué pasa? Si se sacan la ropa, y acuérdense de Roberto, sienten que se le caen los brazos, que se le cae el cuerpo, que se desmembran, ¿sí? Porque no hay proceso de simbolización del cuerpo. El cuerpo es algo que está simbolizado. ¿Se va entendiendo eso? Entonces, el niño, y no hay proceso simbólico. ¿Vieron que yo les decía en la clase pasada que si un niño lo crían los monos es mono? Y si un niño lo cría los perros es perro. No existe tal cosa de que si te crían los monos te transformas en Tarzán. Porque no vas a ser nunca un humano, vas a ser un mono. Porque si te enseñan el lenguaje mono, vas a ser mono. ¿Se entiende? Porque estamos como cuando nacemos, estamos totalmente desamparados. No, no, si nos dejan ahí nos morimos. Necesitamos del otro, y de la crianza del otro y del afecto del otro sobre todo. Fíjense que el caso Roberto, lo interesante es que es un caso de autismo en su inicio, es un caso, parece un niño autista, no porque tiene factores genéticos que lo llevan al autismo, sino todo lo contrario, porque le faltó el vínculo necesario, la capacidad de amar, el amor, la capacidad de sostén para que el niño pueda salir de esta primera etapa. Para que el niño pueda salir de esta etapa tiene que ser estimulado. ¿Sí? Entonces, primera etapa es una etapa va a decir, Freud le va a llamar autoerótica, pero piénselo como esto, como donde no hay discriminación entre mundo interno y externo, todo es un conglomerado, ¿sí? Es como el inconsciente que yo les decía. ¿Vieron que en el inconsciente un zapato puede ser mi abuelo? ¿Cómo? No sé, pero la energía está libre, entonces se puede atar a cualquier cosa, ¿sí? A tal punto que yo les decía, por ejemplo, en los procesos autistas, a veces, un niño se puede autosatisfacer alucinatoriamente. Entonces, los niños autistas, yo les decía, son perfectos para las madres y los padres porque no molestan, porque no lloran, porque no piden comida, porque cuando tienen hambre se autosatisfacen alucinatoriamente.
¿Se entiende eso? O sea, viven en un mundo donde hay cero conexión con el mundo externo. No todos los autistas, ¿sí? Ya después lo vamos a ver, no todos los autistas tienen este proceso. Hay autistas, ¿no? que tienen cuestiones sumamente complejas y tan complejas como un neurótico o mejor adaptadas que un neurótico, ¿sí? La cuestión es que va a decir Freud, aparece como a un niño hay que quererlo y sostenerlo y cuidarlo y darle afecto y hablarle, también hay que frustrarlo. Llega un punto en que hay que decirle, bueno, mira, pero piénsenlo como personas, ¿no? A los padres y a las madres les pasó a sus padres y a sus madres, por más buenos que hayan sido o malos o lo que sea, pero por más que hayan sido, lo que hayan sido, en algún momento necesitan de su, dicen, bueno, me encanta, te amo, pero te cuido 13 horas, déjame 2 para mí, ¿no? Déjame vivir 2 horas lejos de vos, ¿no? Porque las necesito. Necesito ir, bañarme y estar 1 hora en el baño mirando el azulejo, ¿no? Pero no prestando, ¿no? Entonces necesitan de eso. Entonces la madre, el niño llora y demanda, y la madre o el padre no, o la figura materna no va. Y entonces el niño empieza a identificar lo que es la ausencia, ¿sí? La ausencia del objeto. Entonces no está el objeto, pero ve que en algún momento viene, pero no cuando él quiere. Entonces empieza lo que va a ser la representación, la percepción del mundo externo. Y esto alrededor de los 6 meses, ¿sí? Con la percepción del mundo externo, ¿sí? A partir de estas frustraciones va a aparecer la representación del mundo externo y va a aparecer eh, va a aparecer el yo, un yo muy primitivo, muy pequeñito, que lo primero que va a ser articular mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son siempre inconscientes. Vieron que veíamos que el yo tiene un aspecto inconsciente. Ese aspecto inconsciente van a ser los mecanismos de defensa con los cuales se va a defender. Fíjense que un niño, cerca en esta etapa, aparece lo que se llama la angustia del sexto, octavo mes, ¿sí? Que es que el niño empieza a atacar a la madre, o al padre, o a las figuras de apego. Entonces le muerde el pezón, la rajuña, le tira el pelo, ¿sí? Aparece esa angustia, empieza a proyectar hacia afuera, hacia los objetos. Lo primero que hace es proyectar esto que me angustia, lo proyecto afuera. Va a decir Freud que esta etapa es una etapa narcisista. ¿Qué quiere decir que es narcisista? Que narcisismo primario. ¿Qué quiere decir esto? De que el niño empieza a ver que si hay un yo es porque hay un objeto externo, ¿sí? Para que haya un yo tiene que haber un no yo. Entonces empieza a percibir que hay objetos externos en la vida, ¿sí? En su vida hay objetos externos, pero estos objetos externos, en realidad, no le importa. Lo que le importa es que estos objetos internos lo satisfagan. ¿Vieron un narcisista? Un narcisista no es el que se mira al espejo y dice, ay, qué bonito que estoy, me encanta, ¿no? Estos son rasgos más histéricos. El narcisismo tiene que ver con yo quiero tal cosa y no me importa nada, cómo voy a llegar a tal cosa, no me importa cómo, pero yo quiero que todo el mundo actúe para que de alguna manera lograr este objetivo. No me importa el otro, lo que me importa es mi objetivo. Lo que me importa es lo que a mí me importa. ¿Sí? No hay empatía, no hay un otro. Hay un otro, pero no me importa, en realidad no me importa si le hago daño, porque lo importante es lo que yo necesito. ¿Sí? Y como decíamos, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos de la libido, yo y que la libido objetal, la libido está puesta toda en el yo, por lo tanto lo único que importa son mis necesidades. Es esto, si yo, lo único que importa es mi principio del placer, sigue bajo un predominio del ello, ¿sí? Lo único que importa es lo que a mí me genera placer. ¿Se va entendiendo? Etapa oral. Comienza toda una cuestión biológica, un proceso biológico donde todos los niños van a pasar que es
bueno, una evolución biológica. Esa evolución biológica lo que va a llevar es a que podamos tener alrededor de los 2 años lo que va a ser el control de esfínter, ¿sí? O sea, nuestros esfínteres se empiezan a controlar, ¿sí? Porque empiezan a estar las terminaciones nerviosas, porque sí. Y por lo tanto podemos tener, de a partir de los 2 a los 4 años, empecemos a tener una relación con esto, con lo que es el control de la expulsión y la contención de las heces, ¿sí? De la caca, del pis, ¿sí? Esto es muy importante, esta fase para Freud va a ser muy importante por varias razones. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque va a ser una etapa donde, primero, y asocienla con el caso Roberto, van a ver que, ¿no? Roberto vieron que tiene una relación muy particular con la psicóloga, que es que Roberto, por ejemplo, para hacer caca, espera la sesión a que llegue la psicóloga para hacer caca, ¿sí? No puede hacer caca solo, ¿sí? Porque eso les genera mucha angustia, a los bebés les genera mucha angustia hacer caca en una pelela, ¿sí? Entonces vieron que Roberto le agarra el guardapolvo con una mano y con la otra mano agarra otra cosa, creo que era un fibrón o algo así, una lapicera, aprieta y hace caca en la pelela, pero solo cuando está la psicóloga. Si ustedes han tenido relación con algún niño o niña, van a ver que siempre va a suceder esto. Siempre se necesita en esta etapa de la figura materna, paterna o alguien que contenga toda esa angustia que genera hacer caca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo, un objeto que está saliendo de mí y que se tira encima. ¿Sí? Entonces es la primera vez que se van a empezar a tener ciertos procesos de simbolización, pero lo importante es que va a tener procesos de simbolización a partir de la demanda del otro. Vieron que decíamos recién que somos narcisistas. ¿Sí? Vieron que decimos que somos narcisistas cuando somos etapa oral secundaria. En este momento comenzamos a hacer algo que es muy importante, que es tener, tener relación con el otro. ¿Sí? Vamos a empezar a tener en cuenta la demanda del otro. Entonces los padres y madres, ¿qué te van a decir? Mirá, todo bien con que uses pañales, pero estoy cansado de lavarte. Entonces empezá a hacer caca y pis en una pelela porque es todo un gasto energético también para los padres, ¿no? Y para la madre o para el cuidador. Entonces le empieza a exigir un poco que haga pis y caca en otro lado. Esto lleva todo un proceso simbólico, porque lo que les decía siempre es angustiante. De hecho, yo les decía en el práctico, ¿no? Cuando un niño está aprendiendo a utilizar el baño, y sobre todo el inodoro, y ténganlo en cuenta, sobre todo para el caso de Jerónima también, lo primero que se hace es cuando el niño hace caca en el inodoro, o tiramos la caca en el inodoro y apretamos el botón, lo que la madre o el padre hace es saludar a la caca. Entonces separan el niño y la mamá o el papá a saludar la caca y empiezan chao, caca, chao, ¿no? Y entonces se transforma como, es la forma de ir procesando la angustia de que hay algo tuyo que se va a ir. Va a decir Freud que aparte de esto, es lo primero que va a hacer el niño por el otro. Porque al niño no le interesa ordenar nada, ni tampoco le interesa la limpieza. ¿Sí? Entonces va a ser lo primero que va a hacer por la figura del otro. El niño va a empezar a jugar a guardar, vieron que está el juego a guardar, ¿no? Va a empezar a guardar cosas, ¿sí? A mantener un cierto de limpieza y aparte a hacer sus necesidades ¿cómo se llama? En una pelela, ¿sí? Entonces fíjense que va a funcionar un poco de esa, va a empezar a procesarlo un poco de esa forma, ¿sí? Aparecen estos hábitos que van a ser el de orden y limpieza, ¿sí? Que son propios, fíjense de qué son propios, cuando nosotros
¿Qué les parece que pasa cuando un padre o una madre le exige mucho al hijo el orden y la limpieza antes de que pueda procesarlo? ¿Qué creen que puede suceder? A ver si lo podemos ir asociando con... Yo creo que queda neurótico por limpieza. Después, porque no entiende y empieza a hacer por automático, automatismo, ¿sí sabe? Y intenta Ujú, dejar todo perfecto y nada es perfecto. ujú. Bien. Entonces vos lo que estás diciendo, vos decís ya vamos a ver que todos somos neuróticos, ¿no? Vos, yo, todos somos, o la mayoría somos neuróticos, porque si no sos neurótico sos psicótico, y si no sos psicótico sos perverso, pero algo sos, algo de todo eso sos. Y entonces, pero Una supongamos que neurosis sos más. claro, está bien, entonces entramos en el mundo del objetivo, ¿no? Y fíjense que justamente cuando hay una exigencia muy grande en esta etapa, ¿sí? Lo obsesivo compulsivo se relaciona o con el orden, o con la avaricia, ¿sí? O con la obstinación, con que las cosas salgan de determinada forma y no de otra, que las cosas son de una forma. ¿Vieron el pensamiento obsesivo? ¿Sí? Puede ser ordenado, pero también puedes hacer esa gente que acumula plata, 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 plata. ¿Para qué? Y no disfruta nada, ¿vieron? Y no disfrutan porque no disfrutan. O esas personas que, ¿vieron los norteamericanos que compran un galpón para llenarlo de mugre, de basura? Bueno, eso también es un obsesivo compulsivo. ¿Sí? Los obsesivos compulsivos son esos que juntan, ¿no? Que pueden ser también muy mugrientos, por decirlo de alguna manera, pero también pueden ser muy limpios, pueden ser, sí, depende de cada uno de las personas, de cada uno de las neurosis. Entonces, si nosotros le exigimos mucho a nuestro hijo de que sea muy limpio desde muy temprana edad, podemos generar una neurosis obsesiva. ¿Se va entendiendo? ¿Hasta acá? La etapa fálica es la etapa por ahí más compleja y, y donde más han escuchado hablar porque se habla, ¿no? Siempre se habla mucho del complejo de Edipo, porque todo el mundo sabe más o menos de qué se trata el complejo de Edipo, pero aparece que por primera vez, ¿sí? El niño y la niña van a empezar a descubrir sus órganos genitales. Por una cuestión de maduración, otra vez, una cuestión biológica. Y entonces cuando descubren, ¿sí? El niño su pene y la niña la vulva, empiezan a sentir un cierto placer por tocarse. No un placer masturbatorio adulto, sino un placer, ¿sí? Como se puede, vieron que los niños corren y sienten placer, vieron uno ve que los niños corren y sienten placer por correr, bueno, de ese tipo de placer. Entonces, Freud va a armar acá un gran, tratando de explicar esto, va a armar un gran eh, despelote, no sé cómo decirlo, pero vamos a tratar de simplificarlo, ¿sí? Freud va a hablar, va a decir que a partir de esto el niño empieza a tocarse, ¿no? Entonces el niño cuando se toca, el varón, ¿qué le dicen? Vamos a diferenciarlo porque es importante diferenciar para entender en qué posición estamos cada uno de los sexos, ¿sí? En qué posición nos colocan. Cuando el niño se toca el pene, ¿qué le dice la mamá o el papá? ¿Por qué no se tiene que tocar? Se pide para parar, que es feo. Es feo. Sí, Por- Ajá. ¿Por qué es feo? porque en nuestra cabeza pensamos, no entendemos qué está ocurriendo, entonces pensamos lo que nosotros hacíamos cuando tocamos el pene y no es lo mismo. Y no es lo mismo. Bien, viene, está muy bien, Eduardo. ¿Carlos o Eduardo? ¿Cómo te dicen? ¿Oye? ¿Cómo te dicen? Eduardo, ¿Carlos o Eduardo, Eduardo? Eduardo.
Está muy bien. Pero generalmente, ¿qué le dicen los padres y las madres a los hijos? Porque si te tocas, ¿qué te va a pasar? Va a doler, pode Va a doler. hacer. Te va a caer, ¿Te va a caer? te va a quedar Te digo, ciego, ¿cómo? te vas a quedar ciego. Vas a quedar ciego. Es buenísima esa, porque, mira, se me estaba escapando. Si te tocas mucho, te vas a quedar ciego. Es algo, es verdad que es muy típico Que de, también le sale pelo en las manos y todo eso. de un salir pelos en las manos. Pobre niño, no sabe ni de dónde van a salir los pelos, porque no tiene ni pelos, pobre niño, ¿no? Este, qué locura, ¿no? Lo que le dicen los padres, ¿no? Este, se te va a hacer un fideo, te voy a llevar al doctor para que te lo corte, ¿sí? Freud va a tomar todas estas cosas que se le dice al niño, fíjense desde dónde y es acá donde yo siempre pongo el acento, para mí el origen de lo ético y lo moral está acá, en el ser humano. Lo ético y lo moral se juega en este punto, en lo sexual. Porque si vos colocás lo sexual como lo oculto y lo malo, va a ser oculto y malo. Ahora pensémoslo en la mujer, ¿cómo en la mujer? ¿No? Bueno, vieron que los hombres hablan, ahora vamos a la mujer. ¿Qué le dicen a las mujeres? ¿Por qué no se tienen que tocar? Que va a De lastimar. señoritas. Porque son las señoritas, porque te vas a lastimar. No, profe, Bien, ¿qué porque más? yo tengo una hija de 3 años Sí, y a veces cuando está corriendo, haciendo las cosas, yo miro que está con la mano en la vagina y digo, con calma que va a lastimar, va a machucar. Y por lo menos aqui, que eu como papá hablo, né? Mas ajá. também digo que é feio, saca a mão de aí que é feio, não rasga Bueno, isso. pero fíjate, a ver, Eduardo, y está bueno lo que vos estás planteando, porque vieron, pues no se trata de ser bueno o malo, sino como uno ha sido criado también, ¿no? Este, primero fíjense que las mujeres no están hablando. Estamos hablando de sexo y las mujeres no están hablando. Y eso, y acá vamos a un gran punto, de que la mujer está mucho más acallada a la sexualidad. Pero aparte, la genitalidad femenina siempre fue vinculada con qué? Con que es feo, con que es malo y es sucio. Vieron que está muy vinculado con eso. Lo del varón está vinculado con, nada, con el corte. Se La te va a caer. mutilación, ¿Cómo? la Con la, mutilación, la mutilación, exactamente. castración, sí. Exactamente, con la mutilación, la castración. Y la mujer está muy vinculada a su sexualidad con algo feo. Entonces, este, fíjense cómo acá se va a plantear lo moral y lo ético, porque si yo le digo a un niño, ¿de quién es recién lo decías vos, Eduardo, ¿no? Decías algo que está bueno, que decías, bueno, en realidad, al que le molesta es a mí, ¿no? A vos como adulto, porque vos pensás que se está tocando y que está teniendo un placer como el que puede tener un adulto. Entonces, eso no se hace, ¿no? Porque el adulto no debe hacerlo, ¿no? Pero si lo pensás lo pensás en términos eh, de niño, el niño no tiene ese placer, no tiene un placer masturbatorio, ¿no? Y que si así lo tuviera, también A mí todos. disculpe, a mí lo que me pasa, yo tengo una hija de 3 años Ajá, y, por ejemplo, para mí, que yo sé de esto, o sea, ya cursé esta materia y sé cómo el niño va en su avance, ujú, pasando por cada etapa, yo ya sé que es normal. ujú, Pero yo muchas veces cuando ella queda sola, acostada mirando la tele y empieza así como a tocarse o a descubrirse, como dice usted, yo le digo, pero no porque quede feo o eso no se tenga que hacer, sino ujú. para también que ella vaya sabiendo que no en cualquier parte puede hacerlo.
Por Ujú. ejemplo, cuando está sola con nosotros, no cuando está en público o en la calle. Ujú. Bueno, viste eso que plantea Victoria, ahí es donde se dirime lo ético y lo moral. Porque si yo te digo, no te toques porque te lo voy a cortar, es moral. Ahora si yo te digo, mirá, no te toques, ¿no? Le decías a tu hija, mirá, no te toques porque en realidad me incomoda a mí, me da vergüenza. A mí me da vergüenza en público. En tu casa puedes tocarte, porque aparte, fíjense cómo lo sexual pasa al mundo de lo privado, entonces y al mundo de lo oculto. Y entonces estamos en una época de los 3 a los 6 años, donde se producen la mayor cantidad de abusos sexuales, ¿sí? Y entonces, si nosotros le generamos la sensación de que todo lo que pasa ahí es feo, es oculto, no se debe decir, lo que hacemos es que el niño cuando le pase algo se calle, o que lo haga a escondidas, o todo lo que hace lo va a seguir haciendo pero a escondidas. Y entonces la sexualidad pasa a ser algo de lo oculto. Y todo lo que es en lo oculto es peligroso. Entonces fíjense la diferencia. Yo siempre ahí Victoria seguramente ya conoces el ejemplo, pero hay una psicóloga que a mí me gusta mucho, que ya falleció, que es una escritora, que planteaba lo siguiente, que decía, bueno, si nosotros vemos a un niño que está agarrándole la oreja a un perro y la cola al perro, ¿no? Y se la tironea, ¿qué le dicen al niño? Está mal, esas cosas no. Puede ¿Qué le dicen a un repetir niño? porque no, Que no eso no se entiendo. Puede hace. morder el perro. Ujú. ¿No? Si el niño le está tirando la cola al perro, le dice, no hagas eso porque el perro te puede morder. Eso es moral, porque vos lo que estás planteando es que no le tenés que hacer, fíjense cómo se instaura lo que nosotros planteamos, lo que nosotros le estamos enseñando al niño. ¿Qué le estamos enseñando? De que no le haga daño a alguien porque el otro puede reprimir ese daño. Pero no le enseñan que no, generalmente no decimos, che, mira, no le hagas daño al perro. Porque si vos le haces daño al perro, sufre igual que sufrís vos. Eso es ético. Lo otro es moral. Y todo lo que tiene que ver con lo moral, a veces va con lo ético, pero otras veces no. Porque si vos le decís a un niño, cuando está haciendo algo mal en la calle, no, si seguís haciendo eso, le voy a decir a la policía. ¿No? Vieron que eso es típico. Y sí, ¿qué pasa? Entonces cuando no está la policía lo puedo hacer. Se instaura eso. Es moral, no es ético. Che, no toques las cosas que no son tuyas porque le puede molestar al otro. No porque va a venir la policía. Porque entonces cuando no esté la policía sí lo puedo tocar. ¿Se entiende la diferencia entre lo moral y lo ético? Entonces, acá obviamente Freud es hijo de su época y plantea entre lo fálico y lo castrado, que es bastante terrible porque lo ubica entre lo pasivo y lo activo, y sabemos que la pasividad tiene que ver con la feminidad y la masculinidad con la actividad. Entonces fíjense lo complicado que fue para las mujeres cuando yo hago preguntas de índole sexual, qué complicado que es responder. En cambio el varón habla más libremente, pues la sexualidad está un poquito más libre en el varón, un poquito, no digo mucho, ¿no? Muy Mucho. poquito. No sé si mucho. No sé si mucho, Es porque livre, pero la forma como os padres não é, nos educam é de uma ujú, forma mais terrível, talvez, não sei. ujú, Não põe a mão aí porque te vai a cair, ou te vai a sacar o pene, ou te vai a castrar. São coisas que, para uma criança, eu creio que é pesada, não sei. Em cambio, as muy. mulheres não vão associar, não põem a mão aí porque está suja sua mão e vai pegar, como é? Como hablar, sujeira, bicho, ¿Viste? não sei. Claro, pero ¿viste eso que vos estás planteando? Es el lugar de É, la, um tratamento mais amável. el lugar de... No, yo creo que te lo diría al revés. Es hasta más terrible, pero te lo planteo así porque la mujer, y te lo planteo así, en general, esto que plantea Freud hace que, y lo puedes ver sobre todo, hoy estamos en un mundo bastante un poco más libre, ¿no?
pero nos encontramos con que seguramente abuelos, abuelas de ustedes, o familiares, sobre todo mujeres, la sexualidad fue colocada en un lugar de esto, de lo feo, de lo sucio, de la procreación, de tal forma de que hay muchas mujeres que mueren sin tener un orgasmo, que no tienen permitido el orgasmo, que no se masturban, No, que no tienen placer. para mí, que muchas Sí. veces, tipo, enseñan que para las mujeres eso sería algo feo. Por ejemplo, para que tengan eso de por vida y que como sea, tipo, que tienen que cumplir su misión, por ejemplo, de procrear, de tener hijos, pero que el placer a la mujer, tipo, es algo malo y al hombre no. Exactamente. De hecho, fíjate lo que decís ahí, es importante, Victoria, porque el, lo que pensamos, lo que tenemos que pensar es que al varón, a partir de los 14 años, ahora ha ido cambiando un poco, pero a partir de los 13, 14 años empiezan los mitos, che, y ya diste tu primer beso, y ya, y cuántas veces, y se masturban, ¿no? Van a escuchar esto, ¿no? Que los varones se masturban en conjunto, por ejemplo. Se juntan en grupo a masturbarse. Y sí, muchas veces dicen como que eso sería bello, sería hermoso el hombre hacer, pero que la mujer haga eso es re feo. Re feo, imagínate un montón de mujeres masturbándose juntas. ¿No te lo Y imaginas? claro, Sí. y además, por ejemplo, cuando un padre, una madre va a hablar con un chico, con un hijo, y sí, va a hablar con más libertad para hablar con el chico que con una chica, porque tipo para hablar sobre la sexualidad del niño, o sea, que su primer preservativo, esas cosas, Ujú. y ahí se habla tipo con más naturalidad para el chico que para la mina, porque no sé, porque no hablan con las chicas, porque le parece feo, le da vergüenza, como si fuera algo que no es natural o no sé, normal. Totalmente. Fíjense que, y a ver, y corríjanme las mujeres sobre todo, ¿no? Pero es, cuántas, seguramente en su generación mucho menos, pero si les preguntan a sus abuelas, pregúntenles cómo se fue su primera menstruación. Y van a ver que seguramente a muchas de ustedes les pasó de que nadie les habló de que iban a menstruar, y entonces el día que menstruaron por primera vez, sintieron que se iban a morir. Sintieron que se iban a morir, pues se iban a desangrar. Entonces, fíjense cómo la sexualidad en la mujer es mucho más reprimida que en el varón. Porque, fíjense, y pregunten, espero que en esta época no suceda, yo creo que no sucede tanto, pero, sobre todo, padres, mis abuelos, si vos no debutabas a los 17 años como varón, te llevaron a la prostituta, porque vos te tenías que hacer hombre. Una locura, imagínense llevando a tener tu primera relación sexual con una prostituta, y tu padre llevándote a debutar sexualmente y esperándote a la salida a ver cómo te fue. No sé si Horroroso. ya vieron eso, pero hay un videito en Instagram que dice que aparece la hija, que él llega a su papá y le dice, bueno, papá, estoy lista para ir no sé, al prostíbulo, Claro. porque cuando mi hermano cumplió sus 18 años, vos lo llevaste. Y el padre te queda así, tipo, no, vos no. Y ella piensa, tipo, no, ¿por qué yo no puedo si mi hermano pudo ir? Y además mi papá lo llevó y a mí no me puede llevar. Bueno, sería terrible las dos cosas. A ver, yo creo que cualquiera de las dos cosas son terribles, ¿no? Pero que son cosas que suceden, ¿no? O que han sucedido y que han cambiado. Pero fíjense sobre todo esto. Piensen, los varones si podían decir, ¿no? Hay una cuestión, que a veces se plantea que es hay una época donde te puede gustar un compañero como varón, pero jamás lo vas a decir. Las mujeres sí lo tienen un poquito más permitido, pero fíjense que hoy, si van a las escuelas, no sé, por ejemplo, en la escuela acá normal, que es donde yo tengo un poco más de contacto, y le preguntan a los chicos y a las chicas, che, ¿qué te gustan, los nenes o las nenas? Y tienen 13, 14 años y me dicen, mira, no sé todavía. Bien, y vos decís, bien, o sea, no están siendo impulsados a que, ¿no? A que
nada, a los 14 años tenés que debutar. Es una locura, es una locura. Muchos varones fuimos criados de esa forma, ¿no? Y genera mucho daño porque pasás de jugar a los autitos a pensar en debutar y no tiene una lógica, porque la sexualidad se plantea desde algo que termina siendo hasta violento. Entonces, por eso yo le digo, esta es una etapa fundamental. Y esto que te decía Victoria o Eduardo, de cómo uno va vinculándose con su hija o su hijo, es fundamental. Es fundamental vincularse y decir, llevarlo como procesos normales y naturales y que bueno, que no son malos. Que todo lo contrario, siempre hay que intentar de que todos estos procesos el otro no lo viva de forma traumática. ¿Por qué la primera menstruación tiene que ser traumática? No tiene por qué ser traumática. Puede ser un momento más de la vida, capaz que puede ser menos o más, ¿no? Pero no tiene por qué ser traumática. ¿Por qué la reprimida relación para la mujer tiene que ser a veces traumática? ¿No? O para el varón también, ¿por qué tiene? Yo me imagino, ¿no? Lo he hablado mucho con amigos que le ha tocado vivir esa situación, y hoy lo recuerdo y me dicen, pero espantoso, ¿no? O sea, qué situación espantosa, o sea, que me tocó vivir, o sea, se coloca la sexualidad en un lugar espantoso. Debutar con alguien que no, sexualmente, como si fuera tan importante aparte, ¿no? Bueno, por eso es que yo le pongo mucho énfasis a esto, a esta época, porque es el lugar donde vamos construyendo al sujeto, al sujeto psíquico, pero al sujeto, me parece que siempre está bueno construirlo desde el lugar ético. Y el lugar ético es el lugar de también posibilitarle el deseo, ¿sí? El deseo de que si mañana quiere hacer lo que quiera, puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no haga daño, ¿no? Al otro. Que eso no le genere un daño al otro. Bueno, va a aparecer ahí lo que es la desmentida. Va a decir, bueno, Freud va a complicar bastante acá las cosas. Voy a pasar a otro. Esperen que voy a pasar a otro power porque que me es más fácil mostrarles. Esperen que acá no veo nada. Ustedes no ven, pero yo tengo un cartel gigante acá que no me deja ver nada. Acá. Bien. Vamos hacia... Un poquito para atrás. Ahí. En lo fálico va a suceder lo siguiente. Aparece el complejo de Edipo. Profe, disculpe, eso está buenísimo. ¿Eso nos pasan? Ajá. Yo creo que no, pero porque saben que es un presi esto. No se puede... hay un problema con el presi, que el presi no puedes compartir si no pagas. ¿Se entiende? No es un PowerPoint. Pueden hacer capturas de pantalla por ahí si les sirve. No tengo problema. ¿Sí? Como guía, no como, ¿cómo se llama? No para estudiar, no estudian de acá, porque les va a faltar un montón. ¿Sí? Eh, em, aparece lo que pasa es que estos precios yo los hice cuando te dejaba descargarlo y también te dejaba, más que descargarlo, te dejaba compartirlos en PDF. Ahora no te deja hacer nada si no pagas. Y si no paga el otro, tampoco te deja compartirlo. Bueno, ¿no? Hay todo un problema ahí con precio. Pero bueno, como no me dan ganas de pasarlo a otro formato, ya lo hice acá. Aparece el sexo, el complejo de Edipo, ¿sí? El complejo, no sé si conocen el mito de Edipo Rey. ¿Lo conocen? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Es interesante el mito de Edipo. ¿Cómo lo va a dar vuelta también? Freud ahí como lo toma
pero para los que no sepan, Edipo era un señor, no era un señor, nace y el padre de Edipo va al oráculo. El oráculo son esas brujas, ¿no? O brujos, esa gente deformada que estaban en los griegos. También lo vemos en los vikingos, y entonces son, ¿viste? Esa gente a los que iban a consultar de cómo iba a ser el hijo, y cuando van a consultar cómo es el hijo, el padre le dice, el oráculo le dice, mirá, tu hijo te va a matar y se va a acostar con tu mujer. Entonces lo que hace el padre de Edipo, lo agarra y lo manda a colgar de las patas de un árbol, en el campo. Edipo significa algo así como tobillos hinchados. Entonces lo cuelgan de una pata en un árbol para que se muera. Y pasa por ahí un campesino, lo toma, lo agarra y lo lleva al reinado del vecino, al otro reino, y es criado por el otro reino como hijo. Pero no, nunca le dicen que es adoptado, digamos, que no es de hijo biológico. Entonces, en un momento cuando crece Edipo, va al oráculo también, porque todos iban al oráculo, y el oráculo le dice, vas a matar a tu padre y te vas a acostar con tu madre. Entonces Edipo dice, yo acá no voy a hacer eso, me largo, se va, sin saber de que es un hijo que es adoptivo. En el camino se encuentra con un carruaje, se agarra en lucha con la persona que iba en el carruaje, lo mata. ¿Sí? Aparece, sigue andando y llega a Tebas, que es el lugar de nacimiento de él, y en Tebas hay una esfinge. Una esfinge es como el Medusa, como vieron todas esas imágenes míticas de como me olvidé el que tiene un solo ojo, como el Minotauro, como todas esas figuras míticas. Aparece así y la esfinge estaba en Tebas porque había muerto el rey. Y entonces, como había que buscar un nuevo rey y este rey no tenía descendencia, le dice, bueno, les voy a decir el que adivine, voy a decir una adivinanza, el que la adivine, va a ser el nuevo rey. La adivinanza es cuál es el animal que camina en 4 patas, después en 2 y después en 3 patas. Esa es la adivinanza que hace el oráculo. Perdón, la esfinge. Y entonces la esfinge agarra y le dice, va a Edipo, le acerta, ¿no? Y entonces pasa a ser rey, pero la reina sigue siendo su madre. Pero él no sabe que es su madre. Y tiene 2 hijos con su madre. Entonces un día va al oráculo y le dice, el oráculo de Tebas le dice, vos, a ese que mataste en el camino era tu padre, y con la que te acostaste, y tenés 2 hijos tu madre. Entonces Edipo se arranca los ojos y se manda al exilio. Esa es la historia, una hermosa historia de Edipo. ¿No? Parece que su mamá le conta que su mamá, que era su esposa, Claro. quando tiene a consciência que se começa a dormir com seu filho e tuve filhos com ele, se enforca também, Ujú, se ujú. enforca, aí depois Édipo, tomando ciência de tudo isso, mira sua mamá enforcada, é um grande trauma e em cima arranca os ojos por lá, toda a imagem que mirou acontecer, pero é assim. Impresionante. Fíjense que es re interesante porque en esta época también se da algo que me olvidé de decirles y que es muy interesante, que son las fantasías. Las fantasías que van a tener los niños en cuanto a la sexualidad, pero también el origen de los niños. Hubo una compañera hoy que dio un ejemplo que me encantó porque me pareció espectacular. ¿Cómo nacen los bebés? ¿Qué le dicen a los niños cómo nacen los bebés? La cigüeña. La Cuando cigüeña. un niño de la cigüeña, ¿qué más? Papá tiene una semillita, mamá tiene una macetita y la plantita son. La mamá tiene una maceta. Mirá, no lo había escuchado como maceta. Pero bueno, una semilla, ¿no? La teoría de la semilla. Entonces, esta compañera dice,
eh, dice que la familia siempre cuenta de que ella cuando era chiquita, un día estaba comiendo una mandarina, una naranja, y se traga una semilla. Y se pone a llorar y a gritar desesperada, porque empieza a gritar y desesperada diciendo, quedé embarazada. ¿Están escuchando eso? Ustedes piensen de que a un niño, si le dicen que hay un tipo que es medio gordo y que viene con 6 renos voladores y se va a meter por tu chimenea, ¿no? Y te va a dejar un regalo y te lo cree, imagínense que todo lo que vos le digas a un niño lo va a creer, ¿no? Va a crear la fantasía. No sé, que van a venir los Reyes Magos en camello, no sé si alguna vez vieron un camello en su vida ustedes, pero seguramente no. O el ratón ¿Entiendes? Pérez. O el ratón, bueno. Pero de última vez está inocente el ratón Pérez, no es tan tremendo el ratón Pérez. El tema es que cuando matás un ratón, ¿qué pasa con la fantasía del niño, no? Porque puede ser el ratón Pérez al que mataste. No, ahí, eh, bueno, pero ven cómo funcionan las fantasías, entonces, tengan muy en cuenta esto también, cómo explican. A un niño no hay que decirle, bueno, lo que pasa es que un bebé nace cuando el papá le pone el pene, no tienen que explicarle una relación sexual al niño, pero tampoco hay que mentirle, ¿sí? A mí, mi viejo, que médico, a los 5 años me explicó bien cómo se tienen los bebés de manera literal y sexual. Y yo me quedé traumado, chico. Totalmente. Es imposible de comprender. Es imposible de comprender cómo es totalmente traumático que alguien te explique una relación sexual. A mí No me dio solamente a asco los... cuando era chiquito, totalmente asco. Totalmente, y capaz que si te lo explicaban a los 10, a los 11 años también te daba asco. ¿Sí? Porque no hay posibilidad de comprender tal cosa. ¿Sí? Va a decir Freud que a partir el complejo de Edipo, vamos a tomarlo como de esta forma. El complejo de Edipo es el amor por uno de los progenitores y la rivalidad con el otro. O sea, el amor por el progenitor del sexo opuesto y la rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Entonces la pregunta de siempre es, bueno, esto lo puede encarnar, no sé qué pasa con la madre o padres solteros, que crían solos. No importa, porque son funciones, no son lugares concretos. Una función materna la puede cumplir un padre, ¿sí? Y una función materna, sí, no es que esto no tiene que ver con el sexo, sino tiene que ver con la función que va a cumplir cada uno, y a veces la misma función la puede cumplir la misma persona, ¿sí? Lo que va a decir Freud es que a partir de este complejo de Edipo, que se va a resolver por dos vías, en el varón se va a resolver, según Freud, para conservar su propio pene. ¿Por qué? Porque Freud va a decir, si mi padre y mi madre me dicen de que si me sigo tocando me lo van a cortar, y encima ve a una niña y ve que una niña no tiene pene, ¿sí? Va a pensar que ya fue castrada. Y entonces va a decir Freud, sobre todo en las teorías de la época y los pocos recursos que había en los adultos para los niños, ¿no? Para entender un niño, piensen de que en esta época los niños eran como pequeños adultos. Entonces eran tratados medio como adultos, pero eran niños. Y entonces, en estas teorías, ¿no? Lo que va a plantear Freud es, el niño lo que va a hacer es, el niño sale del complejo de Edipo para conservar su pene. Y la niña sale, miren lo errado también acá de Freud, ¿no? De algo tan popular como el complejo de Edipo, dice que el complejo de Edipo la niña sale por amor. Yo le diría que los dos salen por amor. Los dos salen por amor al progenitor, ¿sí? Pero sobre todo, acá habla de castración Freud. Y yo les digo que a los niños no hay que castrarlo, el que hay que castrar es al adulto. Porque al adulto hay que mostrarle que al niño no hay que tocarlo.
Al adulto hay que mostrarle que al niño no hay que hablarle cómo es una relación sexual. Al adulto hay que castrar, no al niño. Al niño hay que seguir explicándole, hay que seguir amándolo, hay que seguir soportándolo y entender de que a veces va a tener ciertas cuestiones que nos va a costar comprender, pero no hay que castrarlo. Al que hay que castrar es los adultos, porque los adultos son los que son capaces de hacer mucho daño con lo sexual. Los niños no, ¿sí? Y si un niño tiene conductas sexuales explícitas, ¿sí? Es porque algo ahí sucedió. No digo siempre abuso, pero tengamos en cuenta de que, y se los planteo así, chicos, y sobre todo, y ya verán que yo con esto soy muy tajante, sobre todo con la sexualidad, porque la sexualidad es algo que nos atraviesa demasiado, y porque hay un altísimo porcentaje de gente abusada, tanto varones como mujeres. Mujeres siempre son más. ¿Por qué? Porque de alguna manera, en este acto que hace el padre, como decía recién Victoria, ¿no? De llevar al prostíbulo al hijo, lo pone en un lugar medio perverso también. Lo coloca en un lugar un poco perverso. De la mujer como objeto. Entonces la mujer está más permitida a ser violentada que el varón. Después lo vamos a charlar bien en sexualidad y de dónde se constituye. A partir del complejo de Edipo, de la culminación de que termina el complejo de Edipo, va a surgir el superyo como heredero del complejo de Edipo, o sea, como aquello que se va a desprender. Los padres que estaban afuera diciéndote, tenés que hacer tal cosa, mirá, no te tenés que tocar, esto, lo otro, se van a internalizar. Al internalizarse, se está bajando a la luz, esto no es. Al internalizarse, lo que sucede es que el niño, si ustedes van a ver, sobre todo Victoria y Eduardo, van a ver que cuando su hija o su hijo cumpla 4 o 5 añitos, va a haber un día para otro que no va a querer más que ni lo bañen, ni que lo miren a hacer pis, ni que lo cambien. Van a empezar a tener vergüenza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya todo eso que estaba adentro, que estaba afuera, ahora está adentro. Y adentro da vergüenza. Aparece la moral, la vergüenza, el asco. Antes un niño podía jugar con caca tranquilamente y no le parece asqueroso. ¿No? Puede agarrar, pero no. Piensen que un bebé puede agarrar una cucaracha y metérsela a la boca tranquilamente. ¿Sí? Y no tener, pero ni noción de lo que está haciendo, no le importa. ¿Sí? Entonces, surge el complejo de Edipo, termina el complejo de Edipo, surge el superyo y aparecen los primeros mecanismos de defensa. Importantes. Ya teníamos mecanismos de defensa anteriores que era la proyección, que era proyectar los aspectos malos afuera, que lo van a ver en Roberto, sobre todo si lo asocian con el lobo, ¿no? Después vamos a tener que, va a aparecer la sublimación. Fíjense que un niño, a partir de que culmina la etapa fálica, ¿sí? De repente, a los 5 años empieza la escolarización. Y no hay más conflictos de este tipo. Empieza la escolarización y hasta los 11, 12 años no hay más conflictivas de tipo sexuales, sino que toda la energía está puesta en el aprendizaje. Todo lo que aprendemos lo aprendemos de los 5 a los 11 años más o menos. Todo, ¿no? A leer, a escribir, a sumar, a restar, los procesos de pensamiento, cómo procesar la información. Todo lo adquirimos, eso es sublimación. Sublimación es convertir una energía de tipo libidinal sexual en algo que está socialmente bien visto y sentir placer. A ver, la gente que baila. ¿Hay gente que baila acá? ¿Que le gusta bailar? ¿No genera mucho placer bailar? ¿O pintar? Los que le gusta pintar, o cantar, o tocar un instrumento. Yo soy profesora de folclore, sí. Uh-huh. Ajá. O sea que sabés. Sí.
da placer, o sea, de satisfacción Ujú. el hacer eso. Y tal vez te da mucha más satisfacción que estudiar una carrera, Sí. ¿no? Y Y entonces, me gusta desde que soy chica, o sea, empecé a los 5 y de ahí me gustó y no ajá. lo dejé. ¿Y seguís siendo profesor acá No, de folclore? me recibí y vine a estudiar el Ajá. terciario porque hice durante la ¿Te gustaría secundaria. hacer, no? Pero, porque, fíjate, pero yo O sea, siempre les digo una cosa por ahí, Alicia, que me parece, no dejen, no dejen esas cosas que les generan placer. No las dejen por la facultad. Acá hay un montón de grupos de folclores y lugares súper lindos. De hecho, hay la gente que trabaja en la cantina ahí de la facultad, hace folclore. Este, yo te diría que no, son cosas que no hay que dejar, porque son los lugares donde realmente nos sentimos bien, a veces, ¿no? Ahí donde sublimamos. No lo dejen porque son lugares extremadamente que te va a permitir hasta estudiar mejor, te lo digo. Eso es sublimación, ¿viste? El poder sentir placer de hacer algo que está socialmente bien visto. No sé si vas a decir algo más. no, eso no. O sea, Bien, primero me gustaba bailar y después me gustó enseñar y después se juntaron las dos cosas. buenísimo. Mm, Pero está bueno no dejar de hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Porque es, este, y se los planteo en general, ¿no? Obviamente no te quiero poner en conflicto, pero a veces, ¿no? ¿Qué querés ser? ¿Profesora de folclore? Y digo, no, tenés que ser médica, ¿no? Entonces se plantea como que hay algo que es menos que lo otro, y a veces no es así, a veces el placer está en algo. Capaz que querés ser médica, ¿no? Y está muy bien. Pasa que creo que las dos cosas pueden convivir, porque, a ver, a mí me gustan las dos cosas. O sea, ¿Mm? el estudiar y ya tengo esa base de ser profesora y eso, o sea, Sí, totalmente que pueden convivir, sí. Pero tenés que, es eso, ¿no? Viste que vos me decís, bueno, a partir de un punto dejé. Bueno, no dejes, tratá de no dejar. Capaz que no enseñar, pero anda a bailar, ¿entendés? Pero porque hay un lugar ahí donde uno sublima y donde descarga un montón de cosas, donde siente placer y no es todo así como decían ahí, no me acuerdo si era Eduardo que decía que es todo gris, ¿no? Que empieza a ser todo pesado y denso y, ¿no? Y complejo, ¿sí? Yo Aparecen más hoy ideas. planteé en el práctico de Corti Ajá. que yo, por ejemplo, le había comentado ayer a una amiga porque había salido mal en bioquímica, que le dije que sentía como que ya me dedicaba tanto a estudiar solamente y ni siquiera salía con mis amigos, me juntaba a tomar mate o algo, que era todo como muy rutinario, que sentía que quería llegar con todo y al final terminaba llegando con nada. Ujú. Y le dije a ella, a la profesora, de que, por ejemplo, ahora me inscribí en clases de pilates para comenzar, Ajá. como para hacer algo, porque si no es todo muy rutinario y no sé, como que es solo estudiar, estudiar y no sé, uno se sofoca muchas veces con eso. Es que es re sofocante, sí, totalmente. Totalmente. o Yo, sea, yo- a sí. mí bueno, lo que yo estaba tratando en terapia era que la psicóloga me dijo a mí, porque me pasaba Mm, lo mismo que le pasa a ella, me dijo mm. que yo no solamente soy una estudiante ni tampoco soy una nota, que yo tengo que hacer otras cosas para desconectar, así no se me hace Ujú. tan pesada la facultad para poder sobrellevar y que mi mente se desconecte y hacer cosas que a mí me Es que gustan. totalmente. Totalmente es, porque aparte la facultad termina siendo un pesar y no un disfrute, ¿no? Termina siendo muy pesada. Y la imposibilidad de disfrutar también de la vida universitaria, que no va a volver, ¿eh? Después no vuelve. Una vez que empezás a trabajar, no vuelve. O vuelve desde otro punto, pero no vuelve, este,
nos vuelve lo que están viviendo, digamos. Bueno, según un poquito, no sé qué hora estamos. Aparece la identificaciones. La identificación es otro mecanismo de defensa. En este momento la identificación va a ser masiva. Nos vamos a identificar totalmente con nuestros padres. Y es porque a partir de la base de la identificación es que se va a formar el superyo y los ideales del yo. Y nos vamos a identificar masivamente con los padres. Esa identificación va a ser la única vez que va a ser masiva, porque después si las identificaciones son masivas, van a ver que son patológicas. Por ejemplo, vieron esa gente que quiere ser Michael Jackson y se opera como Michael Jackson, baila como Michael Jackson, vive como Michael Jackson y decís, bueno, pará, ¿qué está pasando ahí? Hay algo que no está bien, ¿no? Esas personas que quieren ser lagarto, ¿vieron que hay gente que quiere ser lagarto y se opera y se va transformando en lagarto, ¿no? Bueno, esas identificaciones de tipo masiva solamente son normales en esta edad. Nos identificamos con las figuras paternas y pasan a ser lo que es el núcleo del superyo. Y aparece la represión primaria de tipo orgánica, algo muy importante. A ver qué dice ahí. Bien. Ven que acá están todas, la etapa oral, anal y fálica. ¿Ven la línea azul que aparece arriba? Esa línea azul va a marcar la represión primaria de tipo orgánica estructural, va a decir Freud. Esta represión no solamente va a caer como caen los dientes de leche. Bien, los que estuvieron conmigo en el práctico, yo les dije, bueno, Robert, si cumplía 5 años, quedaba autista. ¿Por qué? Porque cae la represión primaria. Y la represión primaria es lo que va a formar el núcleo del inconsciente. Y cuando cae, cae. Cierra el aparato. Entonces yo siempre les pregunto, ¿ustedes recuerdan algo de los 5 años para atrás? No. Casi nada. Casi nada. ¿Qué recuerdan? Yo, por ejemplo, recuerdo, yo tenía un hermano que él tenía internación en mi casa. Y es como que mezclo. Ujú. Cuando cuento una historia es como que partecitas de 2 o 3 cosas que mi mamá me dice, sí, pasó eso, pero no todo junto, así como vos decís. Ujú. Porque es muy probable que tu recuerdo esté mezclado con lo que te dijeron que pasó, ¿no? Pero fíjate que vos lo que te acordás es de un hecho traumático, porque tu hermano estaba internado en tu casa, ¿no? Entonces solemos Claro, acordarnos de eso. Ujú, es como, por ejemplo, ver un oxígeno, que él tenía que ponerse la mochila, ¿viste? Tenía el oxígeno ujú. siempre, o ver camas o enfermera y cosas así. Claro, Pero son como 3 veces, o sea, momentos diferentes, situaciones diferentes que yo como que las uno. las mezclas, ¿sí? Claro. Porque no hay un proceso ahí, porque lo que va a decir Freud es que a partir de este momento, todo lo que se vivió, todo esto, lo oral, lo anal y lo fálico, todo lo que pasó en estas etapas, pasa a ser lo que es la amnesia infantil. Nos olvidamos. Pero esto que pasó acá es la base de nuestra personalidad. ¿Sí? Lo que nos pasa desde que nacemos a los 5 años es la base de nuestra personalidad. Entonces, pasa a estar inconsciente, sigue funcionando, es lo que vamos a hacer de nuestra personalidad, va a ser la base de nuestra personalidad, pero nos olvidamos. Piensen en el caso Roberto y piensen cómo está viviendo su etapa anal, cómo está viviendo su etapa fálica, pero cómo está viviendo todo junto, porque él en realidad está tratando de procesar algo que es muy primario, que es acá el oral primario, ¿sí? Y entonces, cuando sale del oral primario, cómo empieza a tratar de procesar todo junto. Es muy interesante lo que le pasa a Roberto, ¿sí? Cómo aparece lo anal y lo fálico, todo junto, cómo aparece el complejo de Edipo, cómo aparece la rivalidad fraterna, la rivalidad con una hermana, ¿no? Que en realidad no es su hermana, pero que es la hija de su figura materna, que es la psicóloga, ¿no?
Vieron que aparece la fantasía de matar a la hermana. Pasa, es muy común que los niños, vieron, es muy común que si un niño tiene un hermanito, una hermanita a los 4 o 5, a los 4 años, supongamos, nace el hermanito y va y pasa y le pellizca o la tira al piso, ¿viste? Ay, mirá, no sabe caminar, ¡pum! La tira, ¿no? Le aprieta los cachetes fuerte, la hace llorar. Son cosas normales porque antes todo el amor era exclusivo para él, para ella. Y ahora todo el amor va a pasar a la niña, a su hermanita, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos. Traten de ir viéndolo así. No quiero meterle más información porque... Pero tengamos... Ah, sí, pero no, sí, sí le quiero meterle más información. Déjenme ver para pasar directamente. A partir de este momento va a pasar, una vez que aparece el super yo, las identificaciones, la represión primaria, vamos a pasar a una etapa que es la latencia. No es una etapa en realidad, porque no hay conflicto acá. La latencia es el periodo que está entre los 5 años más o menos y los 11, y que tiene que ver con ese momento yo les decía que solamente estamos para estudiar, para hablar, que disfrutamos mucho de aprender. Pero van a aparecer los diques, que yo les hablaba recién, que va a ser, los diques van a ser, ¿saben lo que es un dique? Es como una represa, entonces contiene, la represión primaria va a contener todo el flujo de pensamiento que se venía teniendo, ¿sí? Va a contener, pero vieron que algo pasa en la represa, siempre hay un poquito de agua que pasa abajo. Algo de eso va a pasar, va a ir a pasar a ser nuestros rasgos de carácter. Vieron que yo les decía, si nosotros somos sobreexigidos en la etapa anal, es muy probable con nuestras conductas de orden y limpieza, es muy probable que tengamos rasgos más obsesivos en la adultez. ¿Por qué? Porque algo de todo eso pasa y pasan como rasgos de carácter. Pero en la latencia se van a instalar diques. Estos diques van a ser el asco, la moral y la vergüenza. Entonces era lo que yo les decía, en esta etapa la niña o el niño no va a querer más hacer pis en la calle, o no va a querer más que lo acompañen al baño, y va a empezar a querer bañarse sola o solo. Va a haber algo, no sé, va a haber un sapo y le va a dar asco, ¿no? Y antes capaz que lo acariciaba. Va a empezar la moral, eso sí, eso no se hace, se lo va a decir a sí mismo, a veces, ¿sí? ¿Se entiende? No sé si tienen preguntas. Profe, Sí. usted habló de que en el caso de los niños, cuando tienen al hermano pequeño, tienen esas actitudes. Y en el caso de los mellizos y los gemelos, ¿Qué pasa? digamos, ¿cómo se aplicaría? Porque, por ejemplo, yo tengo una hermana melliza, y si bien somos iguales todos, mi hermana, por ejemplo, recibió mucho más atención que yo de pequeña por condiciones médicas. Uh-huh. Eso influye mucho más, por más que el ambiente sea el mismo, los padres sean lo mismo, eso cambia mucho el desarrollo de la persona. A ver, tendría que ir a ver porque vos me estás preguntando sobre algo personal y la verdad que no está bueno generalizar, pero en realidad, ¿te acordás cuando veíamos que la personalidad está compuesta por distintas cosas? ¿No? Si bien va a haber rasgos de carácter que se van a obviamente que va a influenciar todo lo que vivas, va a influenciar, no sé de qué manera, porque eso también tiene que ver con los procesos personales. ¿Sí? Viste que yo les repito mucho, a ver, a vos te pasó eso y a vos te puede generar algo que a otra persona que pase por algo similar no le vaya a pasar, ¿sí? Entonces, por ahí lo importante bueno, tratar de pensar cómo a vos te afecta, si es que te afectó, ¿sí? Pero en tu caso, así cuando hay cosas personales no está bueno generalizar, y menos que yo te lo generalice. ¿Sí? Por ahí si querés empezar tu búsqueda personal, hacela vos y está bueno que la hagas. ¿Se entiende? Pero generalmente todo influye. Todo. ¿Sí? Todo influye. No sé, sé que no te respondí nada, pero más o menos a propósito no te estoy respondiendo nada.
porque creo que eso debe tener que ver más con tu búsqueda que con una respuesta que yo te puedo dar. Y imagínate, yo te digo, sí, no, en realidad, mira, tu personalidad está afectada en función, no es que uno vaya a tener, no es que tenga razón por eso. En los mellizos y en los gemelos lo que pasa es lo mismo que pasa con cualquier otros hermanos, nada más que, como vos decís, son criados al mismo tiempo, viven los mismos procesos, y esos procesos, y así todos son muy distintos. Aunque no hubiese tenido tu hermana enferma o condiciones médicas distintas, hubiesen sido distintos igual. ¿Entiendes? Claudia, Sí. Claudia, no sé si querías preguntar algo. ¿Levantaste la mano? ¿No? Desapareció Claudia. No, fue sin querer, profe. ¿Ah? Fue sin querer. Bueno. Bueno, chicos, chicas, no sé si quieren preguntar algo. ¿Creen que si ya los hago bien, si van entendiendo? Traten de asociar todo esto con los casos porque es donde ustedes van a empezar a elaborar. Entonces fíjense que van a tener que leer el texto. Tampoco es tan largo el texto de aparato psíquico, pero primero lean el caso y después lean el texto y traten de ir asociando lo que va sucediendo. ¿Sí? Porque el caso Roberto, por ejemplo, tiene todo el aparato psíquico, está completo casi. Todo esto que acabamos de ver está completo. ¿Sí? Y en el caso Jerónima, hay mucho de todos estos procesos también. Entonces traten de ahí de ir viendo cómo asociar, cómo ir asociándolo. ¿Sí? Y sobre todo para aprovechar los prácticos, porque he visto que están muy con Bioki, muy con Fisio, y bueno, se les está complicando por este lado. Así que bueno, ¿preguntas, chicos, chicas? Habíamos explicado la formación, este gráfico lo habíamos visto la semana pasada, ¿no? Que yo le decía cómo funcionaba el aparato psíquico del ello, ¿no? Que el yo era como un esclavo del ello y el super yo y el mundo externo, ¿se acuerdan? ¿Lo vimos o no? ¿Sí? Bueno. Bueno, chicos, chicas, ¿preguntas? Bueno. Recuerden que la semana que viene es el último práctico. Los que vayan el martes, asistan otro día, ¿sí? Asistan, tienen lunes o miércoles, o hay un horario en el día jueves que pueden asistir a cualquier otra comisión, pero asistan para sacarse las dudas, porque la próxima ya es la era. Así que bueno, nada. En realidad lo que queremos es facilitarle y no que a todos les vaya bien. ¿Sí? Así que nada. Bueno, chicas, chicos,